Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. El día de ayer en el Congreso la Comisión de Defensa rechazó por unanimidad, 14 votos, la iniciativa que había presentado el gobierno en Fiestas Patrias para crear una policía del orden. Ya el ministro se había pronunciado al respecto y había dicho que esta era la mejor salida o la alternativa para cubrir el déficit que él nos ha dicho hay de policías en las calles. Sin embargo, la decisión del Congreso ha sido, como vemos, unánime en la comisión, por lo tanto la ley no avanza al Pleno del Congreso y lo que sí parece avanzar es más bien una interpelación. Por lo pronto hay una citación al ministro para que dé explicaciones. Hoy a las 4 de la tarde tiene que estar el señor Vicente Romero en el Pleno para informar sobre los avances en materia de seguridad ciudadana y los últimos actos de violencia que hemos visto y conocido en La Victoria, el Agustino y otros lugares más. Está con nosotros Rubén Vargas, exministro del Interior, ex jefe de Devida también, para analizar la presentación del ministro esta tarde. Muy buenos días, gracias. Mavila, Fernando, muy buenos días. Gracias por la invitación. Llega el ministro a un ambiente hostil en el Congreso, un ambiente hostil que se ha ganado, diría usted, a pulso el propio ministro. Yo diría que no solamente el ministro, sino el gobierno en su conjunto se está empezando, digamos, a generar algunas grietas en la relación del Congreso con el Ejecutivo y particularmente en el tema de seguridad. Como recordamos en el mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta hizo una serie de anuncios, entre ellos solicitó delegación de facultades que se la dieron, y también presentó un proyecto de ley que, según ella, según el gobierno, según el sector interior, era la gran salida para, digamos, revertir la percepción de inseguridad que llega a más del 80% de los peruanos. Lamentablemente esa salida de tener más policías con un proceso de formación bastante rápida y que los llamaron como policías de segundo o tercer nivel, partía desde mi punto de vista, Mávila, Fernando, de una premisa equivocada. Y se sigue repitiendo hasta ahora, de que estamos frente a un gravísimo déficit de personal policial en relación a la población o en relación a los problemas de inseguridad. Yo considero que no estamos en un déficit de personal. El promedio mundial que recomienda Naciones Unidas para las policías es de un policía por 300 habitantes. Ese es el promedio, digamos, el promedio mundial, el promedio recomendado. En el Perú tenemos 133.880 policías. Somos 33 millones. Una aritmética básica, tenemos un policía por 245 habitantes. Entonces estamos superior al promedio que recomienda Naciones Unidas. Entonces, no es necesariamente cierto que estamos en un gran déficit. ¿Y diría que la decisión de la Comisión de Defensa fue la adecuada entonces? Entonces, yo diría que, digamos, a partir de esa premisa equivocada se plantean estas propuestas de generar más presencia policial y a eso hay que sumar la presencia importante de los serenos que también cumplen trabajos de prevención. Entonces creo que, digamos, para redondear la idea, el problema de la Policía Nacional en este momento, más que déficit, es de saber gerenciarla, de tener un régimen laboral suficientemente adecuado que permita enfrentar los difíciles retos que en este momento estamos enfrentando. Respecto a la decisión del Congreso, era inevitable que tenga este desenlace, porque más allá de haber presentado este proyecto de ley, entiendo, y así lo han señalado varios congresistas, que el Ejecutivo, que el sector interior no se ha preocupado de persuadir, de hacer un trabajo, digamos, de convencimiento. Si ellos consideraban que esto era su gran proyecto, su gran propuesta, debieron haber hecho un trabajo mucho más intenso dentro del Congreso y también los medios de comunicación, no solamente, digamos, explicando aspectos formales, sino, digamos, tratando de señalar qué objetivos, qué índices se pretendían cubrir con estos policías que se iban a generar como consecuencia de esa ley. Además, Mavila, si el propio gobierno había destinado fondos, presupuesto público fresco para aumentar la admisión, en el proceso de admisión tanto de oficiales como de suboficiales, un número significativo, especialmente de suboficiales de 5.000 a 10.000
nuevos ingresantes, creo que con eso más estaba cubierto en todo caso si se quería tener más presencia policial. Entonces, todo ha ido, digamos, en dirección a hacerse un autogol con la presentación y el mantenimiento de ese proyecto de ley. ¿Cómo podemos interpretar un autogol de estas características? Usted dice que no lo ha sabido defender, pero cuando han intentado, lo han hecho muy mal. Aquí el señor Otárola decía que eso contribuiría a reducir el desempleo de los jóvenes, como si la policía pudiera servir, debería servir para eso. Ahora, usted ha dicho algo de fondo. Hay 133.000 efectivos policiales en el Perú, pero sometidos, usted lo ha sugerido, a un régimen laboral, el llamado 24x24, que limita considerablemente el número de personas que están disponibles cada día. Y hace años que se habla de años, si no décadas, de reemplazar este régimen, y nadie se atreve a hacerlo. ¿Por qué? Fernando, a ver, dos cosas. Si el gobierno tiene necesidad de cubrir, como en efecto es su responsabilidad, oportunidades laborales para los jóvenes, bueno, tiene que pensar en otro sector, no convertirlos en policías, no darles el uniforme de la policía y un arma de fuego para que salgan a la calle en una especie de bolsa de trabajo. Eso no es la policía. Esa es una de las formas más claras y directas de complicar más el problema. Si tenemos a jóvenes que no estudian ni trabajan y de repente convertidos en policías están en las calles con un arma de fuego, eso se convierte en parte del problema, no en la solución, número uno. Número dos, en efecto, el régimen laboral de la policía se viene arrastrando desde algún tiempo atrás, de mucho tiempo atrás. Lo que se necesita para revertir esa situación es una cosa tan simple como es la decisión política de querer hacerlo. Nada más que eso. ¿Por qué no se ha hecho, habiendo sido usted ministro del Interior y conociendo el Ministerio de larga data? Fernando, digamos, o sea, el tiempo que estuve en el Ministerio del Interior no fue suficiente como para tomar estas medidas de fondo, pero sin duda ese es uno de los temas centrales que hay que decidir, que hay que tomar. Se necesita, por supuesto, una inversión de capital importante, pero obviamente que siendo la seguridad o el problema de la inseguridad uno de los temas capitales, creo que fácilmente llegaríamos al consenso de que el MEF y el Congreso, si es necesario, asignen una partida presupuestal suficiente para cambiar ese régimen laboral. Es simplemente decisión política y presupuesto para que cubra ese nuevo régimen laboral. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, esa y otras preguntas quisiéramos que nos las responda después de una pausa a la que tenemos que ir. El ministro del Interior, Rubén Vargas, que nos había dado su opinión sobre el problema del número de efectivos y del régimen laboral. Eso es una reforma compleja que va a requerir tiempo de hacer. Entre tanto, ¿qué es lo que se puede hacer que alivie a una población que se sienta amenazada y no se siente defendida por el Estado? Sí, ese es un tema central el que has planteado, Fernando. La población, especialmente las víctimas, no se sienten defendidas. Para las víctimas no existe Estado, no existe autoridad, están absolutamente solos frente al crimen. Y el crimen cada vez más violento, el crimen con estructuras cada vez más complejas que están controlando literalmente territorios. El control territorial, las zonas liberadas, anteriormente solamente las teníamos o las veíamos en las zonas de producción de cocaína en el Perú. El Monzón en su momento, el Alto Guayaga, San Martín, Aucayacu, etcétera, eran, digamos, zonas liberadas del narcotráfico. Eso era el concepto de zonas liberadas para nosotros. Pero ahora lo que tenemos son zonas liberadas en la capital de Lima, en distritos. Y no solamente en la capital de Lima, sino en provincias y distritos de muchas regiones de la franja costera, empezando por La Libertad, por Chiclayo, Piura, inclusive, y ahora están empezando a ingresar con envalentonados y se sienten absolutamente impunes y saben que es una especie de plato de fondo el ingreso al Callao. En el Callao, digamos, hay estructuras locales mucho más organizadas y allí va a haber seguramente escaramuzas bastante complejas. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, Fernando, no hay una receta mágica, como siempre he dicho, no hay una varita mágica que resuelva de un día a otro este problema tan difícil, pero sí es necesario empezar a tomar algunas medidas. Primero, creo que es importante que se salga simplemente de este discurso casi ya desgastado del apoyo a las policías especializadas, a las policías que están a cargo del crimen organizado, ¿no? Llámese antisecuestros, antirrobos, homicidios, antidrogas, etcétera. Esas unidades especializadas de la policía en este momento están casi abandonadas.
no tienen presupuesto para actualizar los software que les permitan hacer la geolocalización, la georreferenciación de los teléfonos de los casos que están investigando. La famosa plataforma de constelación, que ahora está fusionado con una parte rescatable del proyecto PISCO, que es las interceptaciones telefónicas legales, están trabajando al 40% de su capacidad. Al 40%. Constelación, exactamente. ¿Por qué solo 40%? Porque no hay presupuesto, no han invertido en capacitar al personal policial para trabajar en esa plataforma que es de alta tecnología y de altísima sensibilidad. Entonces, sin ese tipo de tecnología, la policía especializada le resulta absolutamente difícil enfrentar estas estructuras criminales. Como alguien decía, un policía me hacía este ejemplo. Nos están pidiendo que subamos al Everest con ojotas o descalzos. Esa es la situación en la que se encuentran. Entonces, por supuesto, dotarles de presupuestos frescos, urgentes, inmediatos, acompañar en el proceso de compra en la actualización de estas tecnologías, de la actualización de estos software, es absolutamente urgente, pero tiene que hacerse ya. Claro, la garantía, lo que se tendría que hacer es, me hago la pregunta, garantizar que aquel presupuesto que se habilite cumpla con el objetivo para el que sea destinado. Porque se dice mucho que la policía no tiene los recursos, pero se habla también de policías mal pagados. Es decir, cuando el Ministerio de Economía establece un presupuesto para seguridad, ¿cuáles son las variables que toma en cuenta? Ese es un tema sin duda también importante. A ver, la administración de los recursos de la policía es un tema absolutamente sensible. Hay 17 grandes unidades ejecutoras dentro de la policía y yo en su momento he planteado, qué pena que no se haya hecho el seguimiento a esa medida. ¿Quién decide el uso del dinero? Que se haya una gestión civil en esas 17 unidades ejecutoras de la policía, a través de gerentes especializados, capacitados, que la policía se dedique a lo que sabe. ¿Qué es lo que está pasando a falta de esos gerentes? A cuidarnos, y la administración de los fondos que esté a cargo de personal también capacitado civiles. Eso era una propuesta que creo que hay que retomarla, número uno. Número dos, es absolutamente importante que, por ejemplo, los fondos de inteligencia que maneja la policía contra el crimen organizado lleguen a donde tengan que llegar. El manejo eficiente, el manejo honesto de esos fondos garantiza que el agente de inteligencia tenga sus colaboradores, tenga sus informantes. ¿Por qué no llega el hombre que corre el riesgo? Es parte de las cosas que se tienen que tomar acciones inmediatas dentro del sector interior. Entonces, es un paquete completo. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De mal uso de los recursos, inexperiencia, incapacidad, corrupción? ¿De qué estamos hablando? Bueno, digamos que estamos en una situación absolutamente crítica, que desde mi punto de vista la policía no ha podido salir de ese pantano hediondo al que le llevó el gobierno de Castillo. Recordemos los generales que compraron su ascenso, recordemos los comandantes generales que entraron a proteger denuncias a una organización criminal de ese pantano asqueroso al que llevó Pedro Castillo y sus miembros de su organización, sus quintacolumnistas. No ha podido salir la policía. Entonces, me apena también que en este año ya de gobierno de la presidenta Dina Boluarte no haya tenido el suficiente cuidado como para prestarle atención a un sector tan sensible como es el sector interior y especialmente la Policía Nacional. Parte de todo ese desbarajuste es lo que estamos ahora viviendo. Cuando yo señalo que estamos frente a la mayor crisis de inseguridad de nuestra historia republicana, no solamente me refiero a ese ingreso de organizaciones transnacionales criminales, sino también a esa absoluta incapacidad, a esa paralización en la que nos encontramos desde el Estado, desde las instituciones, que tendríamos que hacer frente a este problema. ¿Cuánto sabe de esto que nos está diciendo usted el actual ministro del Interior, señor Vicente Romero? Fernando, el general Vicente Romero ha sido uno de los mejores oficiales operativos que ha tenido la policía. Fue jefe de la Dirandro, con una gestión bastante importante. Fue jefe de unidades de la policía en el Alto Huallaga, cuando el Alto Huallaga había presencia terrorista y de narcotráfico, y fue básicamente un oficial operativo vinculado a la lucha contra las drogas, contra el crimen organizado. Lo que veo, Fernando, respecto a su gestión en el Ministerio del Interior, está un poco como abandonado por el gobierno. El ejemplo es lo que pasó con este proyecto de ley de la Policía del Orden y la Seguridad.
se presentó el proyecto de ley, como dije, en el contexto de la presentación de la presidenta en el Congreso de la República por Fiestas Patrias, pero después de eso, digamos, el gobierno no se comprometió más allá de declaraciones un poco al paso, apoyando ese paquete de propuestas, ¿no? Entonces, algo de eso también pasó, o está pasando con el ministro Vicente Romero. Hay una propuesta de la municipalidad, la municipalidad metropolitana, pero apoyada por varios alcaldes distritales para la creación de una policía municipal. ¿Es viable? No, yo creo que ahí complicaríamos mucho más todavía el problema. Recordemos lo que pasó en otros países, México, como ejemplo, la creación de policías municipales, de policías federales, y finalmente todos fueron cooptadas por el crimen organizado, por el narcotráfico, y terminan convertidos en una especie de policías privadas de cada feudo. Lo que necesitamos es ordenarnos, tener un poco más de, digamos, de liderazgo, de autoridad en el marco de una estrategia. Necesitamos solamente eso, no compliquemos más el tema generando policías de segundo o tercer orden o nivel, como lo han llamado, o policías municipales. Eso complica más la situación. Vamos a tener a policías municipales seguramente enfrentándose a balazos entre ellos, suele pasar con el serenazgo, y creo que lo que necesitamos es tener un poco más de, digamos, de cabeza fría, un poco más de serenidad, y nuestro principal problema en este momento es el crimen organizado vinculado a las extorsiones. Señor Rubén Vargas, muchas gracias por su presencia. Nos ha dejado algunas frases que habrá que digerir, Mávila, como decir que no hemos logrado que la Policía Nacional salga del pantano hediondo en que la sumergió el régimen de Pedro Castillo. Eso es lo que nos ha dicho, y naturalmente no nos complace mucho escucharlo, pero sí, en la realidad habrá que asumirlo, Mávila. Así es, muchísimas gracias. Encantado, gracias por la invitación, Mávila Fernando, un placer. Son las 9 en punto.